Reciban ustedes un cordial saludo. A continuación, entrevistamos al psicólogo Julián García, quien se desempeña como psicoorientador de la Institución Educativa Departamental San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá. ¿Momento víctima de discriminación o rechazo? Bueno, en mi labor como ser humano, afortunadamente nunca me he sentido ni discriminado ni rechazado, pero en la labor que ejerzo sí, desafortunadamente, he podido evidenciar muchas situaciones en las cuales se ha discriminado y se ha rechazado a diferentes personas por diferentes situaciones, por sus condiciones. Listo. Cuando dices lo que piensas, ¿cómo te sientes cuando tus opiniones no son bien recibidas? Bueno, digamos que eso tiene que suceder con los seres humanos, ¿no? Evidentemente, no todas las personas tienen que estar de acuerdo con uno siempre, y no siempre las ideas que uno aporta en un grupo social pues son o bien recibidas o tienen que ejecutarse. Ahí es donde uno tiene que aprender a generar cierta resiliencia y tolerarse la frustración. Ahora, pues como la intención de la entrevista tiene que ver con el tema del rechazo, pues aquí sí tengo que reiterar que en muchas ocasiones sí se discriminan o son rechazadas más bien las ideas de las personas por temas discriminatorios. A veces las ideas, los aportes de las personas son muy positivos, pero sencillamente por el hecho de que la persona sea de una condición o racial o una condición, digamos, a nivel de identificación sexual diferente, hace que las personas no tengan en cuenta sus ideas y sean rechazadas pese a que sus aportes son positivos, y eso también se nota mucho. Gracias. ¿Por qué las personas en condición de discapacidad o que pertenecen a una etnia, tengan orientación sexual diversa o que sean diferentes, entre comillas, son limitados por su situación y no tienen las mismas posibilidades que los que se denominan normales, entre comillas? Bueno, mira, es que de entrada, hablar de normalidad es algo muy complicado. Sí, claro. ¿Qué es normal? Digamos que es más bien lo común. Y lo común ha sido lo aceptado socialmente, y eso tiene unas implicaciones de tipo religioso inicialmente. Pues venimos desde una postura cultural religiosa fuerte en el tema católico. Ahora hay unas entradas desde el punto de vista cristiano fuertes en el país. Tenemos una pluralidad, una divergencia incluso reconocida constitucionalmente en temas religiosos. Pero ahí, por ejemplo, en temas frente a la comunidad LGBTI se marca mucho, se empieza a marcar mucho. De otro lado, también el tema de lo diferente, ¿no? Entonces, cuando hay grupos marcadamente más grandes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hablamos de que hay una población blanca, mestiza, hacia el centro del país, y cuando llega alguien que viene de la costa pacífica en específico, por ejemplo, que llamamos de las negritudes, ya hay un rechazo también. Digamos que el rechazo lo veo yo es frente a lo diferente. Cuando llega lo diferente, que nos suena mal, que nos suena con alguna dificultad, que entre nuestras creencias y los principios que nos han inculcado en el tema religioso o en el tema cultural nos suena mal, pues discriminamos. Y ahí creo que de ahí que empieza todo, ¿no? Ahora, con el tema de la discapacidad, pues también, ¿no? Lo miramos como un pobrecito, pero no hacemos nada en una sociedad como esta para ayudar a que esta persona se supere, independientemente de la discapacidad que tenga, pero realmente como sociedad que hayamos aportado, que hagamos unos aportes fuertes para poder ayudar a superar esta población, no creo que lo hagamos. Y tú como psicólogo, ¿por qué crees que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia como que a hacer a un lado a las personas que tienen ciertas diferencias con nosotros? ¿Por qué hacemos eso? Yo creo que es lo que te decía hace un rato, ¿no? Hace parte como de esa apuesta de las creencias, de los valores, y es lo diferente. Cuando vemos lo diferente que no nos gusta, lo rechazamos. Cuando en una sociedad también se ha inculcado, ¿sí? Venimos por ejemplo con las curaciones afro, hablamos de que la esclavitud se acabó, ¿no? Pero sin embargo seguimos viendo a las poblaciones afrodescendientes como en una posición disminuida frente a nosotros, ¿sí? A pesar de que pues evidentemente aquí que hablemos de un blanco, no, población mestiza, estamos enrazados entre indios, negros, blancos, pero Colombia como tal tiene una población, una mezcla de razas, pero sin embargo seguimos viendo las poblaciones afros como menores, incluso los mismos indígenas. Entonces,
es como lo diferente, ¿no? Lo diferente que no nos cuadra, lo diferente que nos han hecho creer que son menores que nosotros, que están disminuidos frente a nosotros. Es por eso que uno tal vez tiene como a rechazar, ¿no? Creo yo que es más como abrir un poquito más la mente, por decirlo así, abrirnos más a la sociedad y entender que el otro es sencillamente igual. Pero es eso, es más algo cultural, creo yo, más que algo, un aspecto psicológico, es algo más cultural. Como una creencia, algo que nos enseñaron a hacer. Sí, sí, de cierta manera. Y todo lo que uno ve en el día a día, ¿no? Porque pues, obviamente uno refleja lo que uno ve en la televisión, en la sociedad, en el diario vivir, en los medios de comunicación, y evidentemente la discriminación se sigue notando. Bueno, entonces ahora cambiando de tema, ¿qué opinas sobre el sistema educativo colombiano? Bueno, el sistema educativo colombiano es un sistema que debe reformularse completamente, creo yo. Es un sistema, a ver, tiene cosas positivas, que incluso las han retomado otros países, pero nosotros andamos en un afán de corresponderle, de responderle a unas políticas de tipo internacional, generalmente económicas, ¿sí?, que hacen que nosotros vayamos corriendo al son de otros países, de otras exigencias, y no al son de lo que nosotros necesitamos, no con las necesidades que nosotros como país tenemos. Ahora veía yo, para estos días, se avecinan pruebas sobre el 5 de noviembre. Ya pusieron un ítem que es el tema financiero, ¿sí? Pues que me parece bien porque pues, la educación financiera tiene que darse en el país. Pero ¿a qué responde esto? A una baja calificación que tuvimos en las pruebas que dicen temas financieros. Entonces salimos del mundo de las competencias ciudadanas, nos metemos en lo financiero, pero es para responder a políticas de orden internacional, específicamente a la OCDE, que son los que organizan las pruebas PISA, que son las personas que están manejando las pruebas PISA en el mundo. Entonces, nuestro sistema educativo creo que está intentando corregir muchas políticas de orden internacional, pero no lo hemos repensado desde el país como tal. Y aquí se necesita repensarlo desde el país. Necesitamos revisar muchas cosas. Se habla del tema de calidad educativa, y la calidad educativa evidentemente tiene que estar en el maestro. Y celebro yo que cada vez se pidan más estudios para los profesores, celebro yo que a los profesores les pidan mayor capacitación. Pero esto tiene que ver de la mano de muchas cosas. Tiene que ver de la mano de, por ejemplo, de revisar el número de estudiantes que hay en las aulas. No es lo mismo enseñar o tener grupos de 25 estudiantes a tener grupos de 40. Además, el sistema educativo colombiano tiene que responder a eso, a un sistema en el que tienen que estar involucrados los medios de comunicación, a un sistema en donde evidentemente la empresa tiene que estar involucrada, porque la empresa tiene a los padres de familia. Los padres de familia también son personas que se pueden ir educando para que las cosas salgan mejor. Pero a veces es muy cómico, ¿no?, que cada vez que hay un problema en el país intentemos volcárselo toda la escuela. Entonces ahora muy seguramente van a sacar una cátedra de la paz. Venimos de una cátedra afro, pasamos por una cátedra, o sea, la cátedra de la cátedra, y todo es la escuela. Cuando realmente muchas cosas se dan en la sociedad, los muchachos están en los colegios 5 o 6 horas, ¿sí?, y el resto del tiempo están afuera, están en sus casas, están en sus barrios, y se educan, para bien o para mal, pero se están educando. Entonces, el sistema educativo debe corresponder a eso, a que el gobierno también le dé una mirada a medios de comunicación, a que el gobierno también le dé una mirada a la familia, cómo capacitar familias, cómo hacer que las familias se encuentren. Todo eso está educando, pero a veces cuando se habla del sistema educativo, que debería ser el sistema, pues ¿a qué es? La escuela y ya. No se piensa más sino en la institución educativa como tal, y lo demás se deja descuidado. Exactamente, y por otro lado, que se intenta responder es como al afán del día a día. Bueno, ¿qué tan cierto es que Colombia sea un país con educación para todos? Ese es el ideal, pero del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Se supone que se ha legislado y está bien. Mire, por ejemplo, está el tema de la política de inclusión para personas en condición de discapacidad. Buenísimo, que se dé una política de inclusión. Pero ahora, ¿qué herramientas se están dando para una política de inclusión? Si realmente la educación fuera para todos, el gobierno debería velar porque las instituciones tuvieran las herramientas para que efectivamente se hicieran. Pero a veces uno ve muchos profesores perdidos, y yo tengo que decirlo, en los colegios se ve uno a veces perdido, porque llegan niños, por ejemplo, con una condición de discapacidad cognitiva, que se necesita la política de inclusión, que esté adentro, y en qué condiciones está esa niña dentro del colegio. El profesor muchas veces no está capacitado, porque no sabe qué grado de avance puede tener el niño, qué le puede exigir, qué no le puede exigir, cómo debe educar, porque sencillamente
especializado en eso. No hay profesionales que hagan un acompañamiento adecuado a las instituciones educativas, en muchos casos, hay uno que otro, cuando han sido beneficiados, cuando a través de una tutela le han logrado sacar una EPS, que les den un acompañamiento, que tengan un educador especial, que tengan una enfermera que los cuide. Pero hay muchísimos casos en donde sencillamente el niño llega a la escuela, se vincula por política de inclusión, pero realmente se está educando de la mejor forma ese niño o esa niña. No, porque no hay las herramientas. Entonces, está como la intencionalidad, ¿no? Eso es como un saludo a la bandera, pero que realmente la educación sea para todos, con las garantías, con las herramientas, con todo lo que se debe tener para que la educación sea para todos. Nos falta muchísimo. Bueno, el analfabetismo en Colombia se encuentra en un índice de 5.7% y a pesar de que ha tenido una disminución, no la deja libre del analfabetismo, ya que debe estar por una tasa inferior al 4%. ¿Por qué crees que existe una cifra tan alta en Colombia? Mira, se debe a varios factores, creo yo. Uno, hablan obviamente de un ideal de menos del 4%, el ideal sería del 0%. Creo yo que una mayoría de las personas que están que tienen analfabetismo son personas que, uno, están fuera, están en las zonas rurales, a donde la escuela no ha llegado de la mejor manera, donde no se ha hecho el acompañamiento adecuado, donde sencillamente no vamos bien. Hay muchas personas que sin ser analfabetas terminan desertando de la escuela, ¿sí? Ese también es un error gravísimo, y es ahí hasta donde nosotros podemos hacer procesos de enganche para estas personas, para que se queden en la escuela o para que quieran ir a la escuela. Yo creo que el error, la solución ahí está evidentemente en generar diferentes estrategias que permiten que la educación llegue a todos. Adultos, por ejemplo, hay muchos adultos, obviamente que es donde más se mide esa tasa, ¿sí? Que uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué proceso le estamos haciendo de acompañamiento? En el sistema educativo estamos preocupados por los niños en determinadas edades, pero ¿y a los adultos cómo le estamos correspondiendo? Claro, hay una educación para adultos y los adultos pueden ir y vincularse y de una u otra manera hacer incluso validaciones, ¿sí? Terminar sus ciclos educativos más rápido. Pero ¿cómo estamos impactando las poblaciones que realmente tienen ese grado de analfabetismo? ¿Cómo estamos llevando muchachos, por ejemplo, los últimos meses a las universidades a que alfabeticen? ¿Cómo estamos aprovechando a los estudiantes de grado 10º con su servicio social? ¿Cómo tenemos abandonada a la gente del campo en temas educativos? Entonces hace falta un mayor acompañamiento y evidentemente eso tendría que estar abajo, tendría que ir asociado también a una serie de incentivos, no necesariamente económicos, pero sí una serie de incentivos en donde la gente siente que de una otra manera tiene unos avances en su vida personal y familiar a través de la educación y la capacitación. Merecemos entonces una educación con calidad, pero sin tener que pagar grandes cifras para beneficiarnos de eso. Cuando tú hablas de grandes cifras, ¿a qué te refieres? O sea, tú para tener un buen título y salir bien formado, necesitas ir a una universidad costosa y pagar el semestre pues, por una gran cantidad. Y las personas que no tienen esa oportunidad de acceder a una buena universidad tienen que ir a una pública o a alguna otra entidad donde no sea tan buena la formación. Bueno, eso tiene varias cosas. Uno, estamos en un sistema económico complicadísimo, ¿sí? En donde evidentemente siempre habrá mejores cosas que otras. Pretender que todo sea igualitario es muy difícil. Cuando se tiene dinero en un sistema económico como el que estamos viviendo actualmente en el mundo, pues se tienen mayores posibilidades. Eso no hay que desconocerlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no hayan recursos en el país para poder hacer una muy buena educación a nivel público, y de hecho lo hay. Si tú miras, por ejemplo, Universidad Nacional de Colombia, pese a ser una universidad pública, aparece como en Colombia la universidad mejor ranqueada, ¿sí? Y es pública. La Universidad de Antioquia, una universidad pública, y es una de las mejores universidades también del país y de Latinoamérica. O sea, hablar de que la educación pública es educación mala no es tan cierto. Eso frente a los temas de la educación terciaria o universitaria. Ahora, ¿qué está pasando en la educación secundaria y primaria, la básica y la media? Hace unos días escuchaba yo a la ministra que decía que era vergonzoso que los resultados de las pruebas Saber 11, solamente el 1% de las instituciones públicas estaban en muy superior. Cosa diferente
a que el 50% de las instituciones privadas se encuentran entre muy superior y superior. Da cuenta de ese manejo que se está dando. Que Colombia no tenga recursos también es mentira. O sea, que hablar de que cuando se tiene plata, pues obviamente se puede tener mayor acceso, claro, eso es cierto, pero es que el país tiene plata para tener muy buena educación pública. El problema aquí está en la corrupción y los dineros que se están destinando a otro tipo de situaciones. En guerra estamos consumiendo mucho, y en corrupción se está perdiendo muchísimo dinero. Pero en Colombia, a través de los impuestos, del impuesto que tú pagas cuando vas y compras un pan, cuando vas a comprar la leche, ahí estás dejando dinero, que son dineros para el Estado que puedes ser atribuidos en educación para todos, y en una muy buena educación. Que hay que revisar, claro, hay que revisar muchas cosas, porque, por ejemplo, a los mismos profesores que estamos ejerciendo esta labor de educar a los niños, ¿no? Mayor capacitación, tener mayores posibilidades, tener posibilidades, por ejemplo, de intercambio, que puedan venir personas de otros lugares del mundo, porque no a la educación primaria, a la educación secundaria, que vengan personas con un bagaje cultural mucho más amplio que podamos nosotros tener, que no se puede viajar mucho, pero sí podemos traer, si no podemos salir por lo menos el tema de internet, pero bien manejado. O sea, yo creo que posibilidades para mejorar la educación hay muchas, y dinero también lo hay. Lo que pasa es que también se trata de voluntades, se trata de voluntades tanto políticas como sociales para que esto pueda fluir, pero recursos yo creo que hay. ¿Y las situaciones de conflicto en nuestro país hacen que las posibilidades de progreso se debiliten? Sí, obviamente. El conflicto armado que nos vivimos limita muchas cosas, ¿no? Hace unos días salió un estudio en donde hablaban de cómo sería el crecimiento de entrada económico del país si se acabara el conflicto, ¿no? Entonces hablaban casi que un crecimiento casi del 100% del PIB que tenemos ahora si no existiera el conflicto, ¿no? Entonces sería un doble del PIB, un termo bruto de crecimiento de Colombia, y eso también generaría muchas cosas, no solamente desde el punto de vista económico, sino de los recursos que se pueden tener para invertir más en lo social y en lo educativo, obviamente. Entonces, las situaciones de conflicto limitan muchas cosas, limitan a los muchachos. Cuando uno va a la escuela, los muchachos que viven conflicto o están en zonas, digamos, de guerra, pues obviamente tienen muchas limitantes, ¿no? Tienen unos pensamientos sobre el diario vivir diferentes, ¿sí? De pronto un tanto más hacia lo que se mueve dentro de la violencia, y sus proyectos de vida están marcados en otro sentido. Ahora, obviamente la violencia también tiene que mirarse desde muchos aspectos, ¿no? Que no solamente la violencia dentro del conflicto armado, lo que pasa con los paramilitares, con la guerrilla, con el ejército, con las bandas criminales, sino lo que pasa en la violencia en el día a día del hogar, ¿no? La violencia en casa, entre padres, la violencia en el barrio, entre vecinos, la violencia que nos tiene nosotros azotados porque creemos que todo tiene que arreglarse a partir de los golpes, de los gritos, y nos hemos acostumbrado a eso. Pues evidentemente eso tiene un peso grande.